La ciudad de Londres nunca dormía. Sus calles vibraban con el murmullo constante de los motores, el golpeteo de los cascos de los caballos sobre los adoquines de los barrios antiguos y el murmullo incesante de vidas apresuradas. En el corazón de esa metrópolis inquieta, la riqueza y la pobreza coexistían como dos mundos obligados a respirar el mismo aire, uno brillando entre torres de cristal, el otro oculto en callejones estrechos y mercados olvidados. Nathaniel Blackwell pertenecía al primero, un hombre que se susurraba con envidia en los círculos sociales, un hombre que había construido su fortuna no por suerte, sino por una determinación implacable. Alto, de hombros anchos, con el cabello negro como la noche cayendo descuidadamente sobre la frente, y unos ojos verdes afilados que parecían atravesar a quien se atreviera a sostenerle la mirada. Las mujeres lo adoraban, los hombres lo temían, y sin embargo, detrás de aquella arrogancia fría se ocultaba una soledad que se negaba a reconocer. Para la sociedad, era la personificación del éxito, el millonario despiadado, intocable e irresistible. Para sí mismo solo estaba sobreviviendo, una conquista y un negocio a la vez. Al otro lado de la ciudad, en las calles estrechas donde las flores desafiaban la miseria, vivía Eliza Whitmore. Su mundo no se definía por lo que veía, sino por lo que sentía. Ciega desde la infancia, Eliza había aprendido a caminar por la vida con una serenidad silenciosa. Vendía flores cada mañana en la esquina de la calle Brière. Su voz suave llamaba a los transeúntes, mientras sus delicadas manos arreglaban ramos con una ternura incomparable. Aunque no podía ver los colores de las rosas o las margaritas que vendía, afirmaba que podía sentir su belleza en el corazón. Para muchos era frágil, incluso digna de lástima. Pero aquellos que se detenían lo suficiente para escuchar su risa o sus palabras, comprendían rápidamente que Eliza era más fuerte que la mayoría. El destino, sin embargo, tiene una manera curiosa de entrelazar caminos. Y fue en una mañana lluviosa de jueves cuando sus mundos chocaron. Nathaniel, frustrado tras una negociación fallida, salió de su elegante coche negro, ladrando órdenes por teléfono. Sus zapatos relucientes salpicaban el agua sobre los adoquines mientras caminaba impaciente. Su tono afilado, su paciencia más delgada que la llovizna que cubría su traje. En la misma esquina, Eliza se encontraba bajo un paraguas desgastado, con su cesta de flores a los pies. Los pétalos estaban húmedos, su fragancia más intensa bajo la lluvia, y su voz aún llamaba suavemente. Rosas frescas, lirios para el amor, margaritas para la alegría. Nathaniel, atrapado en medio de una llamada, casi tropezó con la cesta. Por el amor de Dios, mira dónde dejas esta basura, gruñó, mirando las flores que había derramado con el pie. Eliza se estremeció, pero no se levantó. En su lugar, inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos azul pálido mirando hacia la nada. «Lo siento», señor, respondió con voz temblorosa, «pero amable. No quise estorbarle». Algo en su tono desconcertó a Nathaniel. Esperaba enojo, desafío, quizás lágrimas, pero no esa calma resignada. Sus ojos se entrecerraron al notar que su mirada no se fijaba en él. Entonces lo comprendió. «Eres ciega», murmuró más para sí que para ella. Eliza sonrió. «Sí, pero aún puedo sentir la lluvia, y a veces eso basta para saber dónde estoy». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, desarmándolo por completo. Por primera vez en años, Nathaniel no supo qué decir. Se inclinó, recogió una de las rosas caídas
y observó su frágil tallo entre los dedos. Una mujer sin nada, y aún así hablaba como si poseyera el mundo. Dejó la rosa en la cesta y se enderezó. Deberías tener más cuidado. El mundo no es amable con personas como tú. Su tono fue duro, pero el pecho le ardía con una incomodidad extraña. Y aún así, susurró Elisa mientras volvía a ordenar las flores mojadas. Encontró bondad todos los días, incluso en los momentos pequeños. Nathaniel se marchó sin decir otra palabra, subiendo de nuevo a su coche, aunque su mente permaneció atrapada en la voz de la florista ciega. Durante días, Nathaniel intentó olvidar aquella voz, la de una mujer que no podía verlo, y sin embargo lo había mirado más profundamente que nadie. Se decía a sí mismo que no era importante, que solo había sido una coincidencia insignificante entre la multitud. Pero, por alguna razón, cada vez que pasaba por esa calle, su mirada se desviaba hacia el mismo lugar, la esquina de las flores. Una mañana, al salir de una reunión, su chofer lo esperó con el coche abierto, pero Nathaniel levantó la mano. «Caminaré. Señor, está lloviendo». «No importa». La lluvia era débil, casi un suspiro sobre las calles empedradas. Cuando llegó a la esquina, allí estaba ella, con su paraguas viejo y el mismo cesto de flores. «Buenos días», dijo él, sin saber exactamente por qué hablaba. Elisa giró ligeramente la cabeza hacia su voz y sonrió. «Buenos días, señor. ¿Le gustaría una flor hoy?» Nathaniel dudó. No recordaba la última vez que había comprado algo que no necesitara. «Sí», respondió al fin. «Una rosa». Ella buscó con cuidado entre las flores, hasta encontrar una perfecta, de pétalos rojos, como el vino. «Esta es para la esperanza», dijo entregándosela. «Todos la necesitamos, aunque no siempre lo admitamos». Él tomó la flor, sorprendido por la suavidad de su gesto. «¿Siempre dice algo distinto sobre las flores?» «Sí. Cada una guarda un sentimiento, y cuando alguien la compra, es como si llevara consigo un mensaje, aunque no lo sepa». Nathaniel la observó con curiosidad. «¿Y qué mensaje lleva una rosa para un hombre como yo? Que incluso los corazones más cerrados pueden volver a florecer», contestó ella sin dudar. Aquella respuesta lo dejó sin aliento. Pagó, pero no se marchó enseguida. Se quedó bajo la lluvia, observando cómo ordenaba los ramos, cómo su cabello se escapaba en mechones húmedos y cómo su sonrisa parecía iluminar incluso el gris de Londres. Desde ese día volvió, primero una vez por semana, luego cada 2 días, y más tarde casi todos los días. Elisa no preguntaba quién era él ni por qué volvía. Simplemente conversaban, de flores, de música, del sonido de la lluvia o del perfume del pan recién hecho que venía del mercado. Nathaniel empezó a encontrar paz en aquellos momentos, una calma que no conocía desde hacía años. A veces llegaba de mal humor, y ella lo notaba solo por su respiración. «Hoy el día le pesa más de lo habitual», decía. «Pero no se preocupe. La lluvia se lleva las penas si uno se lo permite». Él se reía, aunque dentro de sí sentía algo más que simple diversión. Era como si esa mujer, con su ceguera y su ternura, estuviera viendo dentro de su alma con una claridad que nadie más tenía. Una tarde, cuando el sol se asomaba tímido entre las nubes, Nathaniel le preguntó: «¿Nunca ha pensado en dejar Londres?» «No. Aquí están mis recuerdos», respondió. «Mi madre me enseñó que las flores crecen incluso entre la piedra. Así es como vivo. Dejo que la vida florezca donde me toca».
Nathaniel se quedó mirándola, conmovido por la serenidad en sus palabras. Si pudiera verla, murmuró casi sin pensar. Ella rió suavemente. No hace falta. Las cosas más bellas no siempre se ven. Aquel día, por primera vez, Nathaniel se marchó sin sentirse vacío. Pero el destino, que se había mantenido silencioso hasta entonces, empezaba a mover sus hilos. Una noche, un coche negro se detuvo frente a la esquina de las flores. Los hombres que bajaron no buscaban rosas. Traían una carta con el sello de Blackwell Enterprises y una orden que cambiaría sus vidas para siempre. Elisa recibió la carta a la mañana siguiente. No sabía leerla, así que pidió ayuda al panadero del puesto vecino. Él rompió el sello con cuidado y leyó en voz alta, confundido. Por orden de la dirección de Blackwell Enterprises, se informa que este puesto debe ser retirado de la vía pública en un plazo de 24 horas. El espacio será adquirido para una ampliación comercial. Elisa asintió despacio, sin comprender del todo. ¿Y eso qué significa? Que ya no podrá vender aquí, respondió el hombre con pesar. Van a construir un nuevo edificio, parece. Elisa bajó la cabeza, sus manos apretando la cesta como si quisiera protegerla. Entiendo. Gracias por leerla. Durante el resto del día, siguió vendiendo sus flores, aunque con un nudo en la garganta. A cada persona que pasaba, le regalaba una sonrisa, pero su voz temblaba un poco más de lo habitual. Por la tarde, cuando Nathaniel llegó, notó la diferencia. ¿Qué ocurre?, preguntó en cuanto la vio. Ella dudó. No quería preocuparlo, ni siquiera sabía si debía decirle. Parece que no podré seguir vendiendo aquí. Alguien compró el terreno. ¿Quién? No lo sé. La carta dice Blackwell Enterprises. Nathaniel sintió que el mundo se detenía. Su propio nombre. Su propia empresa. Por un instante no supo qué decir. Se quedó mirándola, inmóvil bajo la llovizna que caía otra vez sobre Londres. Empezó a hablar, pero su voz falló. Elisa sonrió con la misma calma de siempre. No se preocupe, encontraré otro lugar. Siempre hay una esquina nueva para las flores. Él apretó los dientes. Había pasado toda su vida creyendo que el éxito justificaba cualquier cosa, pero ahora, frente a esa mujer que no podía ver, entendió lo que su ambición había destruido sin siquiera saberlo. No dijo con voz baja, firme: no dejará este lugar. Esa noche, Nathaniel canceló el proyecto entero. Las llamadas fueron furiosas, los socios indignados, pero él no escuchaba. Por primera vez, desobedecía sus propias reglas. A la mañana siguiente, regresó a la esquina. Elisa estaba allí, como siempre, con sus flores frescas y su sonrisa. Me alegra que aún esté aquí, dijo él. Las flores también, respondió ella con dulzura. Ellas no se rinden fácilmente. Durante las semanas siguientes, su amistad se volvió más profunda. Nathaniel comenzó a buscar excusas para verla. A veces traía café caliente, otras solo se quedaba observándola trabajar. Le hablaba de cosas que nunca había compartido con nadie. Su infancia, su hermano perdido,
los años que había dedicado a construir un imperio vacío. Y ella lo escuchaba con paciencia, sin juzgarlo. A veces, las personas más frías son las que más temen sentir, le dijo un día. Pero el corazón siempre encuentra una grieta por donde entra la luz. Nathaniel la miró, como si esas palabras hubieran abierto algo en su interior. ¿Y usted nunca ha sentido miedo? Elisa asintió. Sí, pero aprendí a no dejar que me gobierne. Cuando uno vive en oscuridad, el miedo es solo otra sombra más. Aquel día, Nathaniel la llevó a caminar al parque. Le describía los árboles, los niños corriendo, el reflejo del sol en el estanque. Ella sonreía, imaginando cada detalle. Es curioso, dijo. Usted me hace ver más que cualquiera que pueda mirar. Él guardó silencio. No quiso admitir que, en realidad, era ella quien le estaba enseñando a ver. Sin embargo, la felicidad rara vez dura mucho en una ciudad como Londres. Las lenguas empezaron a murmurar que el señor Blackwell visitaba a una florista ciega, que había perdido el juicio, que ponía en riesgo su reputación. Nathaniel no prestaba atención, pero el mundo al que pertenecía no perdonaba fácilmente las desviaciones. Y ese mundo, tarde o temprano, exigiría un precio. El ruido de las murmuraciones comenzó como un susurro, y pronto se convirtió en un rumor que se extendía por los salones y las oficinas de Londres. Los socios de Nathaniel lo miraban con desaprobación. Las invitaciones a las cenas elegantes disminuyeron, y los periodistas empezaron a preguntarse por qué el hombre más codiciado de la ciudad pasaba tiempo en los barrios pobres. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, su secretaria anunció: «Señor Blackwell, lo espera el señor Harrington». Nathaniel asintió con fastidio. Harrington era uno de sus inversionistas más antiguos, y nunca venía sin motivo. El hombre entró con paso decidido, sosteniendo un periódico doblado. «Dime que no es cierto». «Nathaniel», dijo sin preámbulos, «dime que no has perdido la cabeza». «¿A qué te refieres?» Harrington arrojó el periódico sobre el escritorio. En la portada, un artículo en letras gruesas: «El magnate Nathaniel Blackwell y la florista ciega, un romance imposible». Nathaniel leyó sin expresión. «No es asunto tuyo». «Por Dios», exclamó el otro hombre, «estás poniendo en riesgo años de trabajo. La prensa ya huele la sangre, los inversores se inquietan. Por una mujer sin dinero, sin posición». Nathaniel levantó la mirada, fría y cortante. «Ten cuidado con tus palabras». Harrington palideció. «No puedes permitirte esto, Nathaniel. Eres un símbolo. La gente poderosa no ama, negocia». «Entonces tal vez ya no quiero ser poderoso», respondió él con voz baja, pero firme. Harrington lo observó, incrédulo, antes de marcharse sin decir más. El despacho quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj. Nathaniel respiró hondo. Por primera vez, se dio cuenta de lo poco que significaban todos sus logros sin alguien con quien compartirlos. Esa noche fue a buscar a Elisa. La encontró en su esquina, con su cesto de flores y su sonrisa serena. «Parece preocupado».
dijo ella al oír sus pasos. Su voz suena más pesada. Nathaniel se acercó, indeciso. La gente habla demasiado. Siempre lo hace, respondió ella con calma. Pero las palabras no cambian lo que sentimos. Él la miró en silencio. Quiso decirle lo que realmente pasaba, el escándalo, la presión, el miedo a perderlo todo. Pero cuando vio su rostro tranquilo, comprendió que no tenía derecho a robarle esa paz. ¿Vendrá mañana?, preguntó ella suavemente. Nathaniel dudó un instante, luego asintió. Sí, siempre. Pero no fue así. Al día siguiente, un grupo de accionistas lo convocó de urgencia. Le exigieron una decisión. O mantenía su reputación y el control de su empresa, o seguía viendo a esa mujer. Nathaniel intentó resistir, pero el golpe fue más duro de lo que esperaba. Sabía que si lo perdía todo, también pondría en riesgo a cientos de empleados. Esa noche caminó sin rumbo por la ciudad, hasta que la lluvia lo empapó por completo. Acabó frente a la esquina donde ella solía estar. El puesto estaba cerrado, las flores ausentes. Solo quedaba el eco de su voz en la memoria. Durante semanas no volvió. Se encerró en su trabajo, en la rutina, en el vacío. Pero cada vez que pasaba cerca del mercado, sentía un dolor extraño, como si algo dentro de él se estuviera marchitando. Un día, al amanecer, no pudo resistir más. Tomó su abrigo y fue al barrio donde había conocido a Elisa. La encontró frente a la pequeña iglesia, con su cesta llena de lirios blancos. Cuando oyó sus pasos, sonrió sin sorpresa. Sabía que volvería. Nathaniel se detuvo frente a ella, empapado, exhausto. «No merezco que me reciba así». «Nadie merece nada», dijo ella. «El amor no se gana, se da». Él bajó la cabeza. «Te fallé», no susurró Elisa. «Solo tuviste miedo. Todos lo tenemos alguna vez». Nathaniel la tomó de las manos con suavidad. «Dime qué puedo hacer para reparar esto». «Nada», respondió ella con ternura. «Ya estás aquí. Eso basta». Y en ese instante, los días siguientes fueron tranquilos, casi demasiado. Nathaniel comenzó a visitarla cada mañana, sin importar el clima ni los rumores. Se sentaban en el pequeño banco junto a la iglesia y hablaban de cosas sencillas, del olor del pan recién horneado, del sonido del río cuando crecía después de la lluvia, de los recuerdos que ella guardaba de su infancia. Elisa parecía más frágil cada día, aunque nunca se quejaba. Su piel estaba pálida, y la tos que antes era leve empezó a convertirse en algo más profundo, más preocupante. Nathaniel lo notaba, pero ella siempre desviaba el tema con una sonrisa. «No es nada», decía, «solo el frío». Londres siempre ha sido generosa con la lluvia, pero no tanto con el sol. Una tarde, él decidió llevarla al médico, pese a sus protestas. La acompañó a una pequeña clínica en el barrio y esperó mientras la examinaban. Cuando el médico salió, su expresión era seria. «La señorita Whitmore tiene una infección pulmonar avanzada. Ha estado enferma mucho tiempo, pero no lo dijo». Nathaniel sintió cómo el mundo se le desmoronaba. «¿Hay tratamiento?», preguntó con voz baja. El médico vaciló. «Podríamos intentarlo, pero su condición es delicada. Necesita reposo, una habitación cálida, buena alimentación y tranquilidad. Sin eso no tiene muchas esperanzas». Nathaniel asintió sin dudar. «Tendrá todo lo que necesite».
Esa misma noche, la llevó a su casa. Los sirvientes lo miraron con desconcierto cuando entró cargando en brazos a una mujer vestida humildemente, pero él no dio explicaciones. Ordenó preparar una habitación junto a la chimenea más grande, con sábanas limpias y flores frescas en un jarrón. Cuando Elisa despertó al día siguiente, el fuego crepitaba suavemente y el olor de las rosas llenaba el aire. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz débil. ¿En casa?, respondió él, sentándose a su lado. ¿A salvo? Ella sonrió con ternura. No debió molestarse tanto. No soy más que una florista. Nathaniel negó con la cabeza. Eres mucho más que eso. Durante días se quedó con ella, leyendo en voz alta, contándole historias, describiéndole los colores del amanecer que ella nunca había visto. A veces, cuando la fiebre la hacía delirar, ella murmuraba su nombre, y él le tomaba la mano hasta que se dormía. Poco a poco, la salud de Elisa comenzó a mejorar. Su voz recuperó algo de fuerza, y sus mejillas volvieron a teñirse de un leve rubor. Nathaniel se permitió soñar. Por primera vez, creyó que el amor podría vencer incluso al destino. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, ella le dijo: «Si algún día vuelvo a vender flores, quiero que mi primer ramo sea para usted, y yo lo compraré todo», respondió él sonriendo. Ella rió suavemente. Eso arruinaría mi negocio. La felicidad parecía por fin posible. Pero la calma en la vida de Nathaniel Blackwell nunca duraba. Una noche, mientras dormía en el sillón junto a su cama, un sirviente lo despertó sobresaltado. «Señor, hay hombres en la entrada de la junta directiva. Exigen hablar con usted». Nathaniel bajó las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza. En el vestíbulo lo esperaban Harrington y otros 2 socios con rostros tensos y fríos. «Esto ha ido demasiado lejos», Nathaniel dijo a Harrington. «Tu reputación está destruida. La prensa te ridiculiza. Los inversores te abandonan. Si sigues así, perderás todo lo que construimos». Nathaniel los miró en silencio. «¿Entonces que se pierda por una mujer?», preguntó uno de ellos con desprecio. «No por una mujer», respondió él con firmeza. «Por mí». Los hombres se marcharon enfurecidos, jurando destruirlo. Nathaniel se quedó solo en el gran salón, escuchando el sonido distante de la lluvia golpeando los ventanales. Subió de nuevo al dormitorio. Elisa dormía, respirando débilmente. Se arrodilló junto a ella y le tomó la mano. «No importa lo que venga», susurró. «Ya no volveré a perder lo que realmente vale la pena». Sin embargo, el destino, una vez más, no. El reloj marcaba la medianoche cuando Nathaniel se despertó con un sobresalto. El fuego de la chimenea se había reducido a brasas y el aire estaba cargado de silencio. Giró la mirada hacia la cama. Elisa yacía inmóvil, con el rostro pálido iluminado por una débil luz anaranjada. Elisa susurró, acercándose rápidamente. Ella abrió los ojos con esfuerzo. Una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios. «Sabía que estaría aquí». «No me iré nunca», dijo él, tomándole la mano. Ella respiró con dificultad. Su voz era casi un hilo. «Prométame algo, Nathaniel. Lo que sea. No deje que el mundo le robe lo que ha encontrado. No vuelva a encerrarse en la oscuridad. Usted tiene un corazón hermoso, aunque le haya dado miedo usarlo». Las lágrimas nublaron la vista de Nathaniel. «No hable así. Va a mejorar. Lo prometo». Ella negó lentamente. «No temo morir.
temo que olvide lo que es sentir. Su respiración se volvió más débil. Nathaniel la sostuvo entre sus brazos, como si pudiera protegerla del tiempo. «No me dejes», susurró. Ella sonrió con ternura, apoyando la cabeza en su pecho. «No hay distancia en el amor, Nathaniel. Ni siquiera la muerte puede romperlo». Y entonces su cuerpo se relajó, su mano se deslizó lentamente de la suya, y el silencio llenó la habitación. Nathaniel permaneció inmóvil, incapaz de aceptar lo que acababa de ocurrir. Solo el sonido de la lluvia, golpeando los cristales, parecía acompañar su llanto. A la mañana siguiente, los sirvientes lo encontraron aún junto a la cama, sosteniendo su mano fría, la mirada vacía. Durante los días siguientes, se negó a ver a nadie. No habló, no comió, no durmió. Solo caminaba por la casa, deteniéndose junto a las flores que ella había amado, como si esperara oír su voz entre los pétalos. Hasta que una tarde, Thomas, el mayordomo, le entregó un pequeño sobre. «Esto estaba entre sus cosas, señor, dirigido a usted». Nathaniel rompió el sello con manos temblorosas. Dentro, una hoja con la caligrafía temblorosa de Elisa. «Mi querido Nathaniel, si está leyendo esto, significa que ya me he marchado. No quiero lágrimas, solo promesas. Prométame que seguirá buscando la belleza, incluso cuando el mundo le parezca gris, que ayudará a otros a verla también. Usted me enseñó a soñar. Ahora le toca a usted vivir». Nathaniel apretó la carta contra el pecho. Esa noche, encendió una lámpara y salió de la casa. Caminó hasta la esquina donde la había conocido. El puesto ya no existía, pero las grietas del suelo todavía guardaban restos de tierra húmeda. Se arrodilló y colocó sobre el pavimento una sola rosa roja. «Te lo prometo», susurró. Desde entonces, el magnate Nathaniel Blackwell desapareció de los titulares. Vendió parte de su empresa y fundó un refugio para los pobres, donde todos los días se repartían flores frescas junto al pan. Decía que una flor podía alimentar el alma tanto como el cuerpo. Años más tarde, los londinenses hablaban de aquel hombre que, cada amanecer, dejaba una rosa sobre una esquina vieja bajo la lluvia. Nunca faltó un día, y aunque la ciudad seguía moviéndose a su ritmo frenético, en aquel pequeño rincón de piedra y silencio, el amor seguía floreciendo. Porque a veces pensó Nathaniel mientras miraba el cielo gris, las flores más bellas no crecen bajo el sol, sino en el corazón de quien aprendió a ver en la oscuridad. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.